Iglesia Cristiana Siloé presenta el tema Levantando 3 casas de sangre. Yo soy linaje escogido, real sacerdocio, familia santa. Yo fui adquirido por Dios para anunciar su verdad a precio de sangre. Por eso leeré su palabra, la escucharé, la obedeceré. Y esta semilla incorruptible plantada en mí tiene el poder suficiente para sanarme, para salvarme. Valientemente declaro que nací para ser cabeza y no cola. Lo que Dios dice, yo lo creo y así es. En el dulce nombre de Jesús, voy a pedirle un favor especial. Siente a sus hijos a la par suya en este momento. Siéntelos a la par suya. Si ellos aprenden esto, sus vidas serán transformadas para siempre. Amén. Amén. Amados, hemos recibido órdenes de Dios de pararnos como nos paramos hoy en este lugar. Y hemos recibido la orden directa, que es el tiempo de levantar. Es el tiempo de levantar al remanente pequeño que Él viene ya por él. Y yo oro para que este lugar sea el que le entregue cuando la trompeta suene, pueda entregarle al Padre un grupo de personas vestidas de lino fino. Amén. Yo sé que siempre Dios revela, pero le quiero pedir que hoy ponga mucha atención y que por favor, si puede, mañana no se lo pierda, porque no me va a dar tiempo a terminar hoy y tendré que entregarle mañana la otra parte de este mensaje. ¿Alguien tiene un aplauso para el Señor por lo que está haciendo? Shababaya. Vamos a ponerle por título en su cuaderno, por favor, a este tema: aprendiendo a construir casas de sangre. Aprendiendo a construir casas de sangre. La sangre está vigente, la sangre del Cordero está viva y hoy estuvo aquí. Hoy estuvo aquí esa sangre con nosotros, por nosotros. Vamos a ir, por favor, a recordar el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 10. Así arrancamos esta mañana. Libro de Proverbios 18:10. ¿Por qué quiero que estén sus hijos a la par suya? Porque necesito que usted los instruya hoy. No se muevan ellos. Que usted como mamá, como papá, los tenga al lado y los instruya en que ellos aprendan a construir casas de sangre. Porque donde está la sangre del Cordero, el enemigo huye, solo la ve y el enemigo tiene que salir huyendo, no puede entrar a esa casa. Desde el día que declaramos guerra espiritual, no porque nosotros quisiéramos hacerlo, no por valientes, si nosotros fuera yo saldría primero que salgo huyendo, sino por un mandato que el Padre ha dado a esta congregación.
Y mire, basta con ver algunas congregaciones que lo están haciendo. Ayer tuve el privilegio de estar en un retiro y solo la gente que predicó fue el pastor Carlos Estal, Ángel Pulido y su servidor. Estuvimos encerrados desde viernes, ellos salen hoy a las 9, nosotros hicimos todo el día ahí. Y fue glorioso ver. Pero ellos tienen una voz para nosotros. Los dos pastores dicen que no entienden lo que está pasando aquí, que el Señor se está moviendo de una manera sobrenatural, pero que nunca olvidemos cuál es el nombre que está sobre todo nombre. Y una vez corramos nada más a la torre y no nos olvidemos que es Él, entonces todo seguirá de victoria en victoria y de gloria en gloria. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él correrá el justo y será levantado. ¿A dónde tenemos que correr? A Él. ¿Él es torre? Mire este engaño, yo no sé si a usted le da risa, pero el diablo a veces da risa. Con todo respeto al ángel que era antes, pero da risa. Torre fuerte es el nombre de Jehová y a Él corren. Y en la tercera tentación, ¿a dónde lleva Luzbel al Señor Jesucristo? A un monte alto. ¿Y qué le dice del monte alto? Ríndete a mí y yo te daré por herencia a las naciones. ¿No le causa a usted risa eso? ¿A quién se lo estaba diciendo? Al dueño de todo, al dueño del oro, al dueño de la plata, a la torre fuerte. Y le dice, y lo lleva en alto y le dice, ay, ríndete a mí, yo soy el dueño de esto. Yo me imagino que Jesucristo ha dicho, estás loco, man. Yo no corro a ti, yo no corro a lo temporal. Jesucristo haber dicho como Abraham, yo estoy de paso en este lugar, pero yo vengo de quien es la torre fuerte y regresaré a la torre fuerte. Así es que solo hay un nombre en el cual se dobla toda rodilla y es el nombre de Jesucristo. Corra a Él, corra a Él. Nosotros nos equivocamos, pero cuando corra a Él hay suficiente sangre para construir su casa. Hebreos capítulo 9, verso 14. Hebreos capítulo 9, verso 14. Vamos a estudiar hoy un poco profundo. Cuando más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, léalo por favor fuerte, sin miedo, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hay algo y hay alguien que derramó sangre para que podamos servir sin mancha, para que podamos servir de una manera limpia. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que hay sangre para que ellos construyan desde esa edad las casas de sangre. Amén. ¿Hay sangre? En sus fuerzas nunca lo va a lograr. En sus fuerzas y en su voluntad va a volver a fallar. Voy a preguntarle a las mamás que están aquí, ¿cuántas quieren que el enemigo huya de sus casas? Que se vaya totalmente. ¿Cuántos varones quieren que el enemigo nunca vuelva a entrar a su casa a robar, a matar, a destruir? Y que el devorador, cuando llegue a devorar su casa, vea que en los dinteles hay sangre y diga, aquí no puede entrar el espíritu de muerte, porque habita el espíritu de Jehová en medio de esa casa. Nosotros tenemos que aprender que no es en nuestra fuerza, que no es en nuestro mérito, sino es por la sangre que Jesucristo derramó. Cuando Jesucristo derramó su sangre, Él descendió a los infiernos. ¿Sabía usted eso, verdad? Descendió a los infiernos y fue a abrir las puertas. Pero como Él cargaba todo el pecado de nosotros, cuando Él dijo, ábranse puertas, el enemigo le dijo, ¿y quién eres tú para yo poder abrir esa puerta si traes todo el pecado del mundo? Sabe que me encanta esa escena porque estaba Cristo parado en las puertas, pero venía con toda la sangre que había cargado todo nuestro pecado, estaba ahí. Y ojo, el pecado que se había cometido, el pecado que estamos cometiendo y el que se va a cometer ya fue pagado en los costados de Cristo Jesús y en su espalda. Y cuando Él tocó, le dijo el enemigo, ¡hey! ¿Quién eres tú para tocar esa puerta? ¿Y Él qué podía decir si traía todo el pecado de nosotros? ¿Qué podía decir Él? Pero de repente hubo una voz atrás de Él a sus espaldas que dijo,
es mi Hijo amado. Yo soy Jehová de los ejércitos, y se abren esas puertas, y las puertas abrieron, no por la voz del Hijo, por la voz del Padre que lo vino a traer. Cuando el Hijo, antes de resucitar, recogió toda la sangre fue recogida. ¿Y a dónde creen ustedes que la llevó? La fue a depositar al asiento de misericordia, a la espalda del Padre. Así es que todo tu pecado, cuando aprendes a construir la casa de sangre, está en la espalda del Padre, en el mar del olvido, donde nunca más será recordado. ¿Alguien le alegra saber eso? Ahora, ¿dónde está esa sangre y cómo la construyo? Éxodo capítulo 12, verso del 1 al 7. Éxodo capítulo 12, verso del 1 al 7. Usted conoce la historia, que el pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años, pero estuvo 30 como invitado. Así es que estuvo ahí 430 años. A los 430 años, Dios va a liberar a ese pueblo. Va a dar la orden que ese pueblo debe de ser libre. Pero imagínese usted, 430 años. Bueno, quitémosle los 30 que estuvieron bien, los 30 que estuvieron como invitados, los cuales vivió José como virrey de Egipto, y José los alimentaba. Dice la palabra que les dio las mejores tierras, les dio las mejores siembras. Pero una vez muerto José, cada uno de los faraones era peor, y el siguiente era peor, y el siguiente era peor. Y este pueblo de 400 años tuvo la mentalidad de esclavo. Tuvo una mentalidad de hacer ladrillos, de construir en base de golpes. Y la mentalidad con lo que salieron de Israel fue con una mentalidad de esclavos. Ahora Dios le tocaba liberar a ese pueblo y llevarlo a la tierra que había prometido a Abraham para su descendencia. Pero con lo que más tenía que lidiar no era entregarles la tierra. Dios hubiera podido entregárselas ¿en cuánto tiempo? Pongámosle el tiempo que se hubieran tardado en llegar, 40 días. Y hubiera dado, hubiera tirado a todos. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque tenía que aprender el pueblo el arte de guerrear, de pelear lo que nos toca. ¿Quiénes están guerreando ya lo que es de ustedes? ¿Quiénes están guerreando lo que les toca? Hay que aprender ese arte de guerrear en el Señor. Por eso nos ven ustedes aquí guerreando con fuerza. Mire, yo tengo el privilegio de enseñarle, pero nada no quita que sea el primero que esté guerreando aquí adelante, que sea el primero que esté adorando, porque lo necesito para mi vida. Y ahora le explico por qué. Éxodo capítulo 12, verso del 1 al 7. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomárselo de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Haga cuentas, ¿cuántos días había que guardarlo? Había que agarrarlo en el 1 y en el 14 había que tenerlo, ¿cierto? Tenía 10 días que tenerlo ahí. Ahora, esto es impresionante cuando nosotros ya lo vemos, pero hoy no me voy a detener, no voy a poner detalles porque necesito correr un poco en el gran mensaje. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué tenía que hacer? Inmolar. ¿Qué es inmolar? Sacrificar. Así es que por familia tenía que haber un sacrificio, ¿correcto? Tenían que hacer el sacrificio. ¿Para qué había que hacer el sacrificio? Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes. ¿Dónde serían los 2 postes? Para entenderlo, los 2 postes. Había que agarrar la sangre y ponerla en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. ¿Vamos bien hasta ahí? El requisito era que había que comer del cordero para poder poner la sangre.
sigamos en el 8, solo quiero leer algo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ahí donde dice que con rama de hisopo pusieron la sangre sobre los dinteles de la puerta. Y si usted recuerda un poquito, ¿con qué le acercaron el vinagre a Jesús? Con una rama de hisopo, diciéndole: con la rama de hisopo que se puso la sangre en los dinteles para la Pascua, es la misma rama que este hombre está derramando su sangre en la cruz del Calvario. Ahora, ¿hay sangre? Ahora, la historia es bien linda porque dice que el espíritu de muerte vino. ¿A quién iba a matar ese espíritu de muerte? A todos los primogénitos. A todos los primogénitos. ¿Había acepción sobre los israelitas? No, no había. Si el espíritu de muerte pasaba y miraba una casa hebrea sin sangre, mataba al primogénito. Si el espíritu de muerte pasaba y no miraba la sangre del cordero en el dintel y en los postes, dintel y postes, ¿qué pasaba? Mataba al primogénito. Algunos se preguntan: ¿por qué hay muerte en sus familias? Algunos se están preguntando: pero yo voy a la iglesia, pero hay muerte financiera, o hay muerte con mis hijos, o hay muerte. Yo le quiero hacer una pregunta. Primero, los papás, ¿ya pusieron sangre del cordero en los dinteles y en los postes de su casa? Porque hay sangre que está viva todavía. Y él dejó un camino a entenderlo. Habían muchos sacrificios que se hacían de sangre, pero gracias a Dios hoy sabemos mejor y podemos dividirlos en 3 grandes sacrificios. El primero era la sangre para la ofrenda por el pecado. Y este tenía 4 divisiones. Podía hacerse la sangre para la ofrenda del pecado por el sacerdote, por la congregación, por el gobernador o por el individuo. O sea que usted va a encontrar en su palabra que había derramamiento o ofrecimiento de sangre por el pecado del sacerdote, por el pecado de la congregación, por el pecado del gobernador o por el pecado del individuo. Algunos piensan que cada uno de ellos era un sacrificio de sangre, pero era uno, se llama por el pecado. Voltéese a su hijo, yo sé que es difícil, y le va a explicar que había sangre para que no entrara espíritu de muerte. Había sangre de cordero sin mancha de 1 año para que no entrara muerte a esa casa. Si su hijo entiende esto, va a entender los 3 sacrificios que Dios pedía y por qué habían sacrificios de holocausto sobre el altar de bronce. El segundo sacrificio era sangre para la ofrenda del todo quemada, o lo que se llamaba también sangre de la consagración. Pero esta solo se hacía para 3 tipos de personas. Número 1, para el sacerdote. Número 2, para el individuo. Y número 3, para consagrar una nación. Otra vez, sangre para consagrar sacerdote a un individuo o la gente de una nación. La Biblia dice que solo había sangre para consagrar 3 cosas, y las 3 son personas. Y se consagraba al sacerdote, al individuo y a la nación. ¿Sabe por qué? Porque se podía consagrar como rey, como profeta o como sacerdote. ¿Hay sangre para consagrarlo a usted esta mañana? Ahora, y el tercero, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Cuál era el primero entonces? Sangre para remisión de pecado. Segunda sangre para consagración, y se le llamaba del todo quemada. Y la tercera sangre eran las ofrendas de paces. Y estas ofrendas de paces representaban la comunión con el Creador. Y aquí había para 3 también. Se podía tener paz con, o sea, el sacerdote, el individuo o la nación. Ok, entonces por favor, otra vez, los 3 grandes grupos de derramamiento de sangre que había que había por las remisiones, o que había por las, los sacrificios que se podían hacer
El holocausto agradable. Ahora, esto es bien tremendo y bendito Dios, hoy podemos saber mejor para nuestra vida. ¿Cuántos grupos dijimos que había de derramamiento de sangre? 3. Una era por el pecado, consagración o todo quemada o ofrenda de paces. Otra vez, los 3 sacrificios: pecado, consagración y el todo quemada. Y ojo aquí, usted va a encontrar en sus Biblias que dice que había ofrenda por el pecado de conocimiento y había ofrenda por el pecado que se hacía sin conocer. Pero otra vez repito, agrúpelo en estos 3 grupos porque ahí le va a dar el resultado. De los 7 muebles del tabernáculo, que es el crecimiento que nosotros debemos de tener, ¿cuántos muebles había sangre? 3 muebles. En 3 muebles era permitido el derramamiento de sangre. ¿Cuáles eran esos muebles? Altar de bronce, había derramamiento de sangre. Segundo mueble. El altar de incienso o de perfume, había sangre. ¿Y el tercer mueble? El propiciatorio o el asiento de misericordia. Eran los únicos 3 muebles donde había derramamiento de sangre. La primera casa, y ahora sí estamos, amados, en el mensaje de este día. La primera casa que se construía era en el altar de bronce. En el Éxodo capítulo 29 y verso 12. Y aquí voy a ser muy rápido, no me voy a detener en los detalles, porque lo que quiero es que aprenda usted a construir casas de sangre para que el espíritu de muerte se vaya de su casa. Y esto no es broma, amados. El diablo viene a robarle, a matarle y a destruirle. ¿Quiénes levantan su mano que hemos permitido que el enemigo nos robe en algún momento en nuestra casa? Y le quiero hacer una pregunta: ¿ha costado sacarlo o no? Como Allah. Una vez lo dejamos entrar, para sacarlo, ¿cómo cuesta? Y cuando empezamos a hacerle guerra él no quiere irse, pero cuando ve la sangre tiene que salir huyendo. Vamos a ver la primera, Éxodo capítulo 29 verso 12. Y tomarás de la sangre del becerro y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Otra vez. Y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Voy a pedirle por favor a los 4 primeros cuernos que vengan, a los 4 primeros cuernos, y quiero que lo vea físicamente. Si quiere se paran adelante porque quiero que lo vean, los que son del altar de bronce, los 4 cuernos llamados al altar de bronce. Habían 4 cuernos en el mueble que era el altar de bronce. ¿Lo están ubicando? Si no lo ubican, Alex puede ponernos una figura en las pantallas del altar de bronce, que era el primer mueble. Si no caben, lo hacemos aquí abajo, como ustedes quieran. Pero lo que quiero que vean es lo siguiente: había derramamiento de sangre y entonces el sacerdote traía sangre en su dedo, mojaba el dedo. ¿Y dónde derramaba sangre? O sea que venía y derramaba sangre sobre el primer cuerno, derramaba sangre sobre el segundo cuerno, derramaba sangre sobre el tercer cuerno y sangre sobre el cuarto cuerno. Ahora vamos a hacer algo. ¿Qué pasaba si la sangre era derramada sobre los 4 cuernos? Piense bien, estaba el altar de bronce, pero había derramamiento en las 4 esquinas, había sangre. Había lo que guardar, había un campo, había una ¿qué? Cobertura. ¿De qué manera esto se hacía? Entonces, había sobre el cuerno y había sangre, metete, sobre el cuerno, había sangre sobre el cuerno, había sangre sobre el cuerno y había sangre sobre el cuerno. La primera casa que se construye es en el altar de bronce, pero necesito que lo entienda. Y esta sangre hacía una casa, la primera casa de sangre. Cuando ellos pusieron sangre en los postes y en el dintel, entraban en la casa. No sé si me estoy dando a entender. Si yo pongo sangre y me quedo fuera de la casa, el espíritu iba a entrar a matarme. Ahora, usted y yo sabemos un poco mejor. Ellos están dentro. Pregunto,
¿para qué sirve esta primera casa de sangre si está en el altar de bronce? O sea que cuando yo peco con mi mirada, peco con mi boca, peco con el pensamiento, peco con mis oídos. Y ahora sí, mamá, papá, necesito que le explique a su hijo la primera casa. La primera casa es cuando tú le contestas mal a un compañerito, cuando estás pensando mal, cuando hay pecado en tu vida. Por favor, entiéndanme esto. Esto es vital. Y te quedas fuera de la casa y estás en pecado. Seamos un poquito sabios. ¿Qué nos va a pasar? Y pregunto, ¿quiénes de los que están aquí todavía pecan? Entonces esto es vital entenderlo. Esto es vital entenderlo. ¿Alguna vez te has molestado con tu mamá? Tú, por alguna cosa que te dijo, por algo que te corrigió, ¿te sentís molesto? ¿Qué haces cuando estás molesto? ¿Eso pasa en la casa o no pasa en la casa? ¿Pasa en la de ustedes dos o no pasa? ¿Te molestas alguna vez con tu mamá? Ahora pregunto, me molesté, identifico que me enojé, pero me quedo en el enojo. ¿Qué va a suceder? Díganmelo ustedes, por favor. El enemigo te va a empezar a robar, te va a empezar a matar y te va a empezar a destruir. Y cuando te des cuenta, aquel ya pasó un día, 2 días, y todavía siente esa molestia dentro de sí y las cosas no empiezan a fluir en su vida. Pero cuando me enojo, pasa un carro enfrente tuyo en El Salvador, que no se mueven de la izquierda en el carril rápido, ahí van lentos en El Salvador, ¿verdad? Bueno, yo cada vez que voy así es. No se mueven. Y uno dice, bueno, aquí en El Salvador es hacer al revés la situación. Y no se mueve, y estás en el carro y te enojas. ¿Te has enojado alguna vez por eso? Varias veces. ¿Qué pasa si yo no entiendo cómo construir la primera casa de sangre? Díganme. Empiezo a bocinar, empiezo a alegar, empiezo a insultar. Y usted dice, es normal, soy humano. Pero el enemigo dice, ¿estás enojado? ¿Te saliste de la casa? Entraste a mi campo. Ahora te puedo robar, ahora te puedo matar y ahora te puedo destruir. ¿Alguien lo está entendiendo? No, pero no es para tanto. Pruébelo y verá. Ahora, entonces, atención. A ver, Andreita, tú me ayudas, que eres guerrera. Si yo me enojo, ¿qué debería de hacer? Hazlo tú físicamente. Te enojaste y tienes razón de haberte enojado con un compañero de la escuela, pero te das cuenta que te enojaste. ¿A dónde tienes que salir corriendo, Andreita? Entonces me meto en la casa de sangre y le digo, ¿sabes qué, Señor? Me volví a enojar, pero me meto en tu sangre, reconozco mi enojo y tu sangre me cubre. Cada vez que confiesas tu pecado, cada vez que confiesas que te equivocaste, vas al altar de bronce y le dices, pero quiero tu sangre porque el enemigo no me va a volver a robar. Todavía no soy perfecto, estoy en el camino de la perfección, me cuesta todavía con mi carácter, pero me meto a tu casa de sangre y el enemigo aquí no me toca. ¿Alguien entendió la primera casa de sangre? ¿Cómo se llama esta primera casa de sangre? Perdón. Remisión de pecado. ¿Cómo está aquí Andreita? Ella se enojó. Andreita se peleó con Diego y los dos se enojaron un ratito. No pasa, pero es un supuesto. Con Alexito mejor, ese es más bravo. Entonces los dos están ahí, ¿verdad? Y entonces Alexito no entró a casa de sangre, sino se fue a su cuarto y dijo, es que de Andreita no se puede, con Andreita nunca se va a lograr. Pero Andreita, que sabe palabra, se enojó con él y tal vez la regó más duro a Andreita, porque hasta le tiró un par de malas palabras. Pero ella se metió a la casa de sangre mientras el otro sigue peleando en su cuarto. ¿Quién gana la batalla? Pero Andrea dijo más malas palabras. Pero Andrea estuvo más enojada, pero ya sabe mejor y dijo, sí, la regué, pero voy corriendo a la casa de sangre. Y cuando el enemigo va a decir, no hay cómo la acuse, porque hay una cobertura de sangre sobre su vida. Y entonces ella va a seguir feliz y el otro allá afuera, y el diablo lo está engañando porque no vino a la primera casa de sangre. ¿Alguien tiene que correr aquí a la primera casa de sangre? Gracias. Luego, ahora quédense con el manto ustedes 4. Ok,
Primera casa de sangre, altar de bronce. Hay sangre sobre los 4 cuernos. Si quieren, siéntense un ratito, ¿sí? Así no se cansen. Alguien que se quede ahí con la primera casa de sangre, altar de bronce. ¿Lo estamos comprendiendo hoy? ¿Alguien tiene problemas todavía con su carácter? Hay casa de sangre. Esa va. ¿Algún mal pensamiento? Hablábamos con alguien y le explicaba esto. Me dice, es que mira, Juan Carlos, a mí, yo ya voy. O sea, ya siento que estoy. Pero pasa una mujer de esas, me dice que no se sabe vestir y me cuesta un montón. Mis ojos, o sea, no los controlo. Entonces le digo, vamos a hacer una cosa. Vas a empezar a controlarlo. Pero lo primero que tienes que hacer es correr a la casa de sangre. Ahora le voy a contar algo. Cuando Andreita está metida ahí, ¿lo están viendo? ¿Qué hacen los cuernos? Muy bien, estamos bien en la primera, ya la cubrieron. ¿Estamos bien? Pero aquí donde quiero que griten conmigo, ¿qué hacen los cuernos? Ya, los cuernos ya sostuvieron y la están cubriendo. Pero a ver, póngase usted de valiente a torear a un toro enojado y le pone los cuernos directo a usted. ¿Qué va a hacer el toro? Va a pelear, le va a decir, aquí no te acercas porque hay cuernos que te van a atravesar. ¿Sabe por qué puso los 4 cuernos en el altar de bronce? Para que no solo te cubra, para que el enemigo salga huyendo cuando vea la espada y el cuerno que tiene el Señor para defenderte. Así es que no solo te va a cubrir, te va a defender, va a gritar por ti para que el enemigo salga huyendo. ¿Lo están viendo? Construyan casas de sangre. Si ustedes hoy lo aprendieron y dejan que sus hijos se mantengan en sus berrinches, le están permitiendo al diablo que les robe. Si tienen un esposo todavía berrinchudo, ¿alguna mujer dice amén? Gloria. Pero no permita que el berrinche de su esposo permanezca. Llévelo a la casa de sangre, aunque sea arrastrado, lo mete ahí para que el enemigo no le robe lo que a usted le pertenece. Vamos en la primera. Segunda, casa de sangre. Primera casa de sangre es para remisión. Primera casa de sangre es cuando yo peco. Primera casa de sangre es cuando se me va la orquesta. Pero la segunda casa de sangre, no puedo pasar a la segunda si no paso por la primera. No me brinco. Es un orden para poder llegar a la tercera casa de sangre. La gente dice, pero es que Dios es un Dios misericordioso. Sí, papito, pero es la tercera casa de sangre. Tienes que pasar por la primera y por la segunda para hablar de la misericordia. ¿Alguien lo está entendiendo? Segunda casa de sangre. ¿En qué altar dijimos que se da la segunda casa de sangre? Vamos a poner por ahí también la figura. Quiero que lo vea. ¿Está clara esta figura? ¿La agarran bien? 4 cuernos, ¿correcto? Miren, la segunda figura era el altar de oro del incienso agradable. En el altar de oro del incienso agradable había derramamiento de sangre. Y usted me puede preguntar, Juan, pero ¿habrían cuernos ahí también? Claro que sí. Mire, si quiere, usted después en casa puede ver Éxodo capítulo 30, verso del 1 al 10. Miremoslo, mejor leámoslo. Éxodo capítulo 30, verso del 1 al 10. Usted puede irlo viendo en la pantalla. Lo voy a ir un poco más rápido. Éxodo capítulo 30, verso del 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia. Lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. ¿Qué dice ahí? O sea, ¿habían o no habían cuernos? ¿Habían cuernos en este otro altar? Ahí estaban los cuernos. Y vea esto. Y la cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y la harás en derredor una cornisa de oro.
Harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y la cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio. Entonces, ¿dónde estaba esta? En el segundo lugar, o sea, en el lugar santo. Y estaba delante del velo que nos hacía entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Sigamos. 6, ¿verdad? Delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. 8. Y cuando Aarón encienda las lámparas del anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre la libación. Y sobre sus cuernos, lea esto por favor, hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado. Para expiación una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Pregunto, ¿había sangre ahí también? ¿Para qué servía esa sangre? Miren qué tremendo esto. Mire esto, qué tremendo. Dice que la sangre, iba a haber sangre de expiación, pero ya no era sangre solo de expiación, porque la sangre de expiación se daba en el altar de bronce. Y ahora vamos a aprender qué pasa en el segundo mueble. Vamos a traer a nuestros 4 cuernos diferentes ahora. Y esto es bien glorioso. Porque se recuerdan ustedes, no voy a entrar en los detalles hoy porque no, pero se recuerdan ustedes que en el altar de bronce habían pequeños muebles, habían tenazas, habían cucharones, habían ollas, y esas servían para llevar la sangre. De hecho, habían unas cosas especiales que servían para llevar el fuego, para no subir con fuego extraño, sino con el fuego del altar de bronce. Pero aquí quiero que pongan esto. Esta sangre no era derramada de cuerno en cuerno. Esta sangre era diferente. ¿Cómo se derramaba? ¿Cómo se derramaba esta sangre? Dice la Biblia que se derramaba en forma circular sobre los cuernos. Así es que venía el sacerdote, agarraba la sangre y empezaba a derramar la sangre en forma circular para hacer una corona sobre los 4 cuernos. Los primeros era sangre en cuerno. Y el cuerno te protege. El cuerno pega un grito para que el enemigo no te robe cuando hemos caído. ¿Vamos claros todos hasta aquí? Pero el segundo era una corona. Arriba la sangre del cordero sobre ustedes. Pero esta ya no era sobre cuernos, sino había una corona. Ahora pregunto, si el segundo es el altar de incienso de la oración agradable, ¿dónde tengo la segunda cobertura de sangre? ¿Cuándo obtengo yo la segunda cobertura de sangre? Tan simple como levantarte cada mañana a doblar tus rodillas y a decirle: Señor Jesús, quiero ser aroma agradable para ti. Yo quiero subir como un aroma agradable. Quiero orar esta mañana para que el enemigo se vaya de mis bienes, se vaya de mi casa y se vaya de mis hijos. La segunda sangre se gana cuando doblas tus rodillas en oración. Cuando oras, cuando clamas, cuando estás con tus rodillas dobladas como aroma agradable de incienso al Padre. Cuando tú estás con tus rodillas dobladas como madre por tu esposo, cuando estás orando por el negocio de él, cuando estás orando cuando tus hijos se van a la escuela, ahí hay cobertura de sangre sobre tu familia y sobre tus generaciones, y hay corona de vida sobre ellos. Cuando tus hijos, tú les enseñas a orar, cuando van en el carro, cuando van a comer un alimento, cuando entran al colegio, cuando tú les enseñas que cada vez que ellos levantan una pequeña oración, están poniendo la sangre del cordero sobre sus vidas, estás haciendo tu verdadero trabajo. Papás,
Esto Maggie nos lo acaba de enseñar y quiero dárselo a ustedes. ¿Cuál es el regalo más grande que ustedes le pueden dar como papás a sus hijos? ¿Cuál es el regalo más grande que como papás le pueden dar a sus generaciones? La salvación. Enseñarles a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Eso supera cualquier cosa. Y si hoy el Señor nos está enseñando las 3 casas de sangre, ¿cuál es el regalo más grande? Si le dijo, mira, cuando la regues, porque seguramente alguna vez lo vas a hacer, métete ahí. Métete ahí y pedí perdón y haga remisión de su pecado. Pero segundo, ore. Levante su perfume agradable para que el enemigo se vaya huyendo de su casa. ¿Quiénes están orando todas las mañanas? ¿Quiénes están orando todas las mañanas? Mire, no va a tardar la respuesta del Señor sobre su vida, porque hoy ha entendido que hay casa de sangre que usted ha construido. Pero cuando usted menos ora, le van a dar menos ganas de orar y va a sentirse decepcionada y va a decir usted, pero es que no entiendo, cada vez estoy peor, cada vez. ¿Sabe por qué el enemigo la está acusando? ¿Sabe por qué el enemigo lo acusa? Porque no se metió a la primera casa de sangre y no confesó su pecado y no hubo remisión de pecado. Y después se va alejando, ya no viene este domingo, ya no viene el otro, ya no viene el otro, ya no viene el otro. La segunda casa de sangre, ¿cómo se construye? Como una corona. Como una corona. ¿Y cómo se construye? ¿Cómo me meto en esta casa? Con gritos, con clamor, orando en lenguas. Métase, métase de esa y métase. Y cuando se meta, hay cobertura de sangre. ¿Estamos claros en la segunda? ¿Estamos claros en la segunda? Luis, ¿cómo sería una demostración tuya al Padre bajo esa casa de sangre? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo nos demostrarías bajo esa casa de sangre? ¿Cómo lo harías? Oh, sayababa. Sababasas. Eso es todo. Y cuando hay un hombre que se rinde, su casa se rinde, su hijo es bendita, su hija es bendita, porque hay cobertura de sangre sobre ese padre de familia. Y cuando el padre lo hace, y usted me puede decir, hermano, pero mi esposo no quiere, entonces métase usted. Y meta su casa y meta su familia, pero haga esto en el trono y hay cobertura de sangre. ¿Alguien le da gloria al Padre? Gracias, gracias Luis, gracias. Tercera y última casa de sangre. Tercera casa de sangre. Tercera casa de sangre. Y esta cambia un poquito la figura porque es el asiento de misericordia. Aquí no habían cuernos. Aquí eran querubines. Y leamos por favor, porque y van a ver ustedes la figura ahora. Eran querubines. Éxodo 25, 17 en adelante. Y harás un propiciatorio de oro. ¿Cómo se dice propiciatorio en inglés? Asiento de misericordia, seat mercy. Eso es lo glorioso de esto. O sea, propiciatorio no nos da a entender la dimensión de lo que significa. En la King James dice seat mercy, el asiento de la misericordia, donde se sienta el todo misericordioso. Llego a la tercera casa de sangre. ¿Quiénes quieren llegar a la primera casa de sangre? Bueno, espérenme. ¿Quiénes necesitan la primera casa de sangre? ¿Quiénes necesitan la segunda casa de sangre? Pero mire usted qué tremendo. Las 3 están abiertas. Yo no sé si usted me está entendiendo. Las 3 están abiertas. Si yo te digo, pecas, vení, te voy a redimir. Y el enemigo no te volverá a tocar. La segunda, solo ora y yo pongo cobertura sobre tu vida. Señor, pero ¿lo querés más fácil? Yo di provisión de sangre. No es por mérito tuyo. No es para que te vanagloríes de algo. Es por la sangre que aún vive, por la sangre que aún vive, por la sangre que ha sido derramada.
¿Sabe qué es lo único que lo puede alejar? Su orgullo. No, es que yo necesito, bueno. Sus bienes materiales. Señor, yo cumplo todo, los 10 mandamientos, todo. Ah, bueno, entonces ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes y sígueme. Nos vamos entendiendo esta mañana. La primera casa yo la necesito, pero voluntariamente tengo que irme a meter y a pedir perdón. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Cuando salgo de ahí, de esa casa, y puedo llegar, Maquito, perdóname, yo te ofendí, porque ya hubo alguien que me perdonó, fui a pedir perdón, te pido también que me perdones. Zaqueo recibió casa de sangre o no, recibió a Jesucristo en su casa, Zaqueo, y Zaqueo se metió en esa casa de sangre. Y el Señor le dijo: ya todo está perdonado, ahora ve y devuélvele lo que le robaste a todos. Zaqueo haber dicho: gracias, Señor, casa de sangre, y me quedo con todo el billetal que robé. No, Señor, vaya y devuelva. Vaya y redima, restituya lo que robó. Pregunta de amor. En los, ¿cuántos años de casados? En los 34 años de casa, ¿cuántos? 44 años de casados. Por casualidad, ¿alguna vez lastimaste a tu amada? Nunca. Con palabras. Ahora pregunto, ¿hubo remisión de pecado de esas palabras? Pero ahora, ¿qué nos toca? Ya los confesé y ya fui bañado en la casa de sangre. Ahora, ¿qué toca? ¿Sabes qué es lo más difícil? Restituir cada palabra que dije por una palabra de amor. ¿Quiénes tienen que ir a restituir a casa bastante aquí? Uy, mire qué poquitos. Solo los hombres. Qué glorioso. ¿Cuántas mujeres tienen que ir a restituir algo a casa aquí? La palabra que dije, la ofensa que lancé, las veces que no tuve para que nos alimentáramos porque hice malas cosas. Y Dios va a restituir. Mira qué glorioso va a ser cuando el Señor empiece a restituir todas las cosas y dignamente nos podamos sentar a disfrutar algo y decir: ya van a haber lágrimas en esa mesa. ¿Sabes por qué? Porque ahora ya no hay deuda, porque Dios bendice y no va a añadir tristeza. El día que ustedes estén, yo estoy muy tocado con Dios porque me dijo algo y mañana se los voy a transmitir. Pero ¿sabes qué me dijo? Me dijo: Juan Carlos, yo necesito que hagas una decisión en tu vida. Le dije: Señor, habla. ¿Sabe qué me pidió? Vivir como peregrino en esta tierra. Nada me toca, nada tengo. Y añorar la verdadera casa y la verdadera torre, que es la que construyó el constructor, que es Jesucristo. Todo lo que Él nos dé se le da una simple añadidura, pero ya no le pondré atención a eso. Solo me digo: solo vive como peregrino. Y si tu cabeza entiende que solo eres peregrino, vas a buscar la verdadera casa que tienes que buscar. Tú mandas, Señor, pero estoy dispuesto a obedecer. Tercera casa de sangre. ¿Sabe qué? Aquí usted ya no hace nada. Ya no hace nada. Aquí solo se rinde. Aquí solo se tira. Aquí solo se va a tirar ahí, porque ya pidió perdón por su pecado. Es una mujer y un hombre que clama. Y ahora usted ya sabe que hay una tercera casa de sangre. Tercera casa de sangre. Éxodo 25, 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. ¿Dónde están los 2 querubines hoy? Oh, Shaya Babasa. Quiero que vean la tercera cobertura.
Maquito, agarrate la cobertura de sangre, agarrarla un rato. Quiero que vean, agarrarla un ratito. Quiero que vean cómo estaban los querubines. Extendían sus manos, agarrarla, eso. Extendían sus manos. Sus rostros estaban viendo hacia el altar y sobre esta figura caía la cobertura de sangre. Oh, Shabaya Babasa. ¿La ven? Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Como el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel saldrá de ahí en medio. Amén. Levítico 16:15. Levítico 16:15. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Había sangre en el propiciatorio? Amados, estoy para terminar. Les dije que mañana tengo que explicarles algo, pero escuchen esto. Había sangre aquí. Había sangre aquí. ¿Qué salía de aquí? La voz de Jehová. ¿Qué salía de aquí? Tercera casa de sangre. Tercera casa de sangre. Ya pedí perdón. Ya fui por perdón. Oro. Clamo por mi casa. Tercera casa de sangre. Señor, tú eres justo. Y tú sabes que la he regado, y la he regado feo. Tú sabes que la he regado feo. Pero aquí estoy delante de ti, en la tercera casa de sangre. Porque justo es que me aniquiles por mi pecado. Pero tú dejaste una casa de sangre que aleja de mí los juicios justos. Y me regala por gracia tu misericordia y tu perdón. Así es que en la tercera casa de sangre solo vengo a reconocer que necesito de tu misericordia, porque justo sería que aniquilaras mi vida, la de mis hijos y la de mis generaciones, por mi comportamiento y por mi forma de ser. Pero si tú dejaste un baño de sangre en el propiciatorio, lo quiero hacer mío. Hay tiempo para hacerlo mío. Y te ruego, te imploro que alejes el justo juicio de mi esposo, el justo juicio de mis hijos, porque te han ofendido y te ofenden. Pero vengo a una casa que tú dejaste para pedirte que tu gracia y que tu misericordia me acompañen todos los días de mi vida. ¿Alguien le entendió esa casa? Solo usted puede hacerlo. Puede meterse ahí y decirle: yo ya te pedí en la primera casa, en la segunda, pero vengo a la tercera a pedirte la gran misericordia sobre mi vida, sobre mis deudas, sobre mi esposo, sobre mis hijos. No te conocen, son buenos, pero no tienen el nombre. Pero vengo a esta casa porque sé que si hay misericordia, ellos se rendirán tarde o temprano a tu nombre, porque es el nombre que está sobre todo nombre. Amados, vamos a poner las 3 casas de sangre aquí adelante. Las 3 casas de sangre aquí adelante.
Y quiero que vea en pantalla Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Leámoslo juntos. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¡Ale, da un grito por eso al Padre! Ahí está esa casa abierta. Oh, hermano, oiga este mensaje y vuelva a oírlo, 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 y construya estas 3 casas de sangre en su familia. Iglesia, antes de irnos a casa, ¿cómo se llama esta casa de sangre? De perdón. ¿Cómo se llama esta casa de sangre? Consagración en oración. ¿Cómo se llama esta casa de sangre? De paz o misericordia. Otra vez, quiero que se les quede esto. ¿Cómo se llama esta casa de sangre? De perdón y remisión de pecados. ¿Cómo se llama esta casa de sangre? De consagración o de oración. ¿Cómo se llama esta casa de sangre? De paces o misericordia. Entonces pregunto, ¿quién quiere hacer las paces? ¿Quién quiere crecer en oración para recibir consagración en su vida? Para tener consagración. ¿Y quién quiere tener remisión por la confesión de su pecado? Pregunto, ¿está claro hoy el tema? Práctico. ¿Puede construir casa de sangre? Pregunto, como un acto profético. Como un acto profético con los shofares y como todo pasó hoy aquí. ¿Alguien quiere? Salga de su lugar lo más rápido que pueda y busque la casa que usted necesita de sangre en este momento. ¿Cuál es la casa de sangre que usted necesita? Corra, métase ahí, métase y deje que la sangre del Cordero venga sobre su vida. Y los cuernos gritan, y los cuernos gritan.